Voy a pintar las espadas y los LEDs de esta increíble miniatura de Infinity. Podéis comprarla en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Comenzamos con este color diluido con un 20% de agua y vamos a cubrir todas las superficies de las espadas que previamente hemos imprimado en blanco. Ahora utilizamos tinta blanca diluida con un 20% de agua y vamos a cubrir toda la superficie donde van a ir los LEDs de la miniatura. Si vemos que ha quedado mucha cantidad de pintura, con el pincel descargado podemos ir quitando el exceso. La idea es que se cubra la parte central de los huecos así como las paredes. De esta forma luego el color que pongamos encima va a cubrir mejor y encima se va a ver con buena saturación. Cuando pintamos este tipo de efectos es muy importante que mantengamos una saturación alta. Si el color se nos apastela demasiado, perderemos la sensación de que es un LED. Ahora, con camuflaje Elastic Putty vamos a cubrir la parte de las piernas de la miniatura, ya que vamos a utilizar el aerógrafo y no queremos manchar la armadura que está prácticamente terminada. Ponemos tinta blanca en el aerógrafo y la diluimos con un 20% de agua para que fluya mejor. Y ahora vamos a ir dando ligeros toquecitos con el aerógrafo en aquellas zonas de la espada que vamos a querer que sean las más luminosas. Fijaos cómo no hago simplemente un degradado, voy generando distintos tipos de brillo, ya que a mí me parece más interesante este efecto que si tan solo hiciéramos un degradado de claro a oscuro. Esta preiluminación es necesaria puesto que el siguiente color que vamos a utilizar cubre bastante poco, pero si lo aplicamos sobre una superficie clarita, veréis cómo su saturación y su cobertura será muchísimo mejor. Ya tenemos lista la preiluminación. Ahora utilizamos magenta fluorescente diluido con un 20% de agua y aplicado con el aerógrafo. Si queréis, le podéis poner una puntita de barniz brillante para así romperle el efecto mate y que su saturación sea más intensa. De nuevo con ráfagas cortas vamos a ir cubriendo toda la superficie de la espada. Y como este color cubre muy poco, os daréis cuenta que donde hemos hecho la preiluminación, su intensidad es mucho más alta. Cuanto más insistamos, vamos a perder un poco de contraste, pero vamos a hacer que el rosa se vea más potente. Y como podéis ver, el Elastic Putty se retira con gran facilidad. Aún falta mucho trabajo, pero en este punto las espadas ya se ven bastante bien. Ahora utilizamos este color y vamos a pintar los LEDs de la miniatura. Lo aplicamos aproximadamente en dilución de veladura del tipo 1. De esta forma vamos a conseguir que respete la preiluminación que hicimos con la tinta blanca y se verá más saturado en las zonas en las que se acumuló mayor cantidad de tinta. Es importante que en este paso no dejemos restos del blanco, tenemos que cubrir todo el hueco donde van a ir los LEDs. Para facilitar el trabajo os recomiendo que vayáis con buena carga de pintura en el pincel. Añadimos aproximadamente un 30% de láser yellow al color del paso anterior y para seguir aclarándolo le añadimos un poco de amarillo hielo. Vamos en dilución de capa base y vamos a ir pintando las zonas más luminosas de los LEDs. En las bombillas de los muslos pintamos la parte alta y justo la zona donde une la bombilla con la placa del muslo. Y los huecos donde va la luz vamos a pintar la zona central, ya que la energía va iluminada desde dentro hacia afuera, y también perfilamos las aristas para así potenciar la sensación de que esa zona está brillando. Ya empiezan a tomar forma los LEDs. Volvemos a añadir amarillo y hielo a la mezcla anterior y vamos a repetir el proceso, pero es muy importante que reduzcamos el tamaño de la luz y no cubramos del todo el paso anterior. Vamos a iluminar la parte central de las bombillas, pero con una línea más finita y vamos a perfilar la arista, pero sobre todo nos vamos a centrar en la arista inferior, ya que esa es la más visible en la vista principal. Aprovecho para deciros que esta semana comienzo a subir el proceso completo de esta miniatura en mi canal de Patreon. El primer vídeo va a ser la armadura blanca.
En este punto las bombillas no destacan demasiado porque la armadura que los rodea es de un color muy clarito. Para solucionar esto vamos a crear un haz de luz para oscurecer un poquito la zona de la armadura blanca y que las bombillas se vean más potentes. Para ello utilizamos el mismo color de la capa base pero diluido con aproximadamente un 50% de agua y aplicado con el aerógrafo vamos a hacer ráfagas muy cortas para ir creando ese haz de luz de tono turquesa. Gracias a que estamos oscureciendo esa zona, el color que rodea las bombillas ya no es tan clarito. Eso es perfecto para conseguir que las bombillas se vean más contrastadas y que el efecto funcione mejor. Ya tenemos la zona perfectamente preparada para seguir iluminando. Volvemos a utilizar el último color que habíamos utilizado para iluminar y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Como hemos aplicado esa ligera capa con el aerógrafo, hemos oscurecido la luz que hicimos anteriormente. Eso nos ha servido para integrar los colores anteriores y además para generar una nueva tonalidad. Por lo tanto, ahora vamos a repetir el proceso, pero no vamos a cubrir todo lo anterior, sino que vamos a reducir bastante el tamaño de la luz para seguir manteniendo esas tonalidades que hicimos anteriormente. Y volvemos a aclarar añadiendo aproximadamente un 20% de amarillo hielo. Repetimos proceso, pero ahora en vez de perfilar completamente toda la arista, simplemente vamos a perfilar aquella zona de la arista que queramos que sea la más luminosa. La clave está en que cada vez que vayamos aclarando el color tenemos que cubrir menos zonas. Así vamos a ir generando nuestro degradado. Y además es muy importante no cubrir mucha zona con estos colores tan claritos, ya que si no apastelaríamos demasiado el color base y dejaría de funcionar el efecto bombilla. Ya casi tenemos listos los LED de la miniatura. Ahora hacemos una mezcla en la que habrá aproximadamente un 80% de Ice Yellow y el resto del color del paso anterior. Vamos a ir buscando determinados puntos que queramos que sean los más brillantes. Yo os recomiendo que cojáis aquellas zonas que sean más visibles en la vista principal. Tenéis que falsear un poquito estos brillos e ir buscando en las zonas que se vean más interesantes. Yo os recomiendo sobre todo que vayáis buscando esa zona de la arista que están más orientadas hacia arriba y que la apliquéis prácticamente a punteado para que la línea del corte entre capas no sea evidente y se vea el brillo degradado. Y por último vamos a utilizar tan solo amarillo y hielo para pintar un pequeño punto en la zona central del LED, ya que esa zona sería la fuente principal de luz. Y con esto habríamos terminado de pintar las luces azules de la miniatura. Ahora continuamos con la espada. Lo primero que hacemos es una mezcla aproximadamente a partes iguales de estos dos colores para comenzar a perfilar todas las aristas y que la espada se empiece a ver bien definida. Para ello lo aplicamos en dilución de capa base y con el pincel ejerciendo muy poquita presión. Os recuerdo que acabo de subir un vídeo a Patreon de técnicas a pincel que os ayudará muchísimo a mejorar en el tema de veladura, perfilado y capas base. Si estáis buscando ese tipo de contenido, creo que es una gran ocasión para que le deis una oportunidad. En algunas zonas de la arista hago un ligero punteado para simular el chisporroteo de la energía. Creo que eso le da un toque bastante orgánico y hace que el resultado final sea más creíble. Como ejerzáis demasiada presión con el pincel sobre la arista, la línea os va a salir demasiado gruesa y no va a parecer que la arista está brillando, va a aparecer una mancha. Y con el mismo color, pero aplicado con el aerógrafo y diluido con un 30% de agua, volvemos a marcar unos nuevos puntos de luz. Intentamos que sean aproximadamente encima de los que hicimos anteriormente, pero si ponéis en otras zonas no pasa absolutamente nada. Y ahora, con el mismo color magenta fluorescente, vamos a aplicar una pasada en la zona de sombra para que así la zona de luz se vea más vibrante, pero no perdamos saturación.
y añadimos un poco de carne dorada y de amarillo hielo al último color que habíamos utilizado para perfilar. Y volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez no vamos a perfilar la arista en su totalidad, sino que vamos a ir buscando aquellas zonas que queramos que sean las más iluminadas, y en las zonas más oscuritas podemos rematarlas con punteado. Donde la arista esté pintada de forma homogénea, el color se va a ver más vibrante, y se va a ver un pelín más oscuro donde lo hagamos a base de punteado. Ahora vamos a diluir la pintura aproximadamente a veladura del tipo 2 y mediante punteado vamos a ir potenciando los brillos máximos. No lo hacemos con el aerógrafo ya que el rango que ocuparíamos sería demasiado amplio y perderíamos los tonos medios, y al perder los tonos medios perderíamos saturación y por lo tanto al final terminaríamos perdiendo el efecto. Para solucionar esto vamos marcando mediante punteado de veladura nuestras luces máximas. Donde más insistamos, más potente será el brillo, y el truco de este paso es ir con el pincel muy descargado. Como llevéis más carga de pintura de lo necesario, vais a ir dejando gotas y no va a quedar degradado. Por lo tanto, tenéis que ir con el pincel que tan solo parezca que está humedecido. Ese es el punto exacto para hacer esta técnica. Y volvemos a añadir un 20% de amarillo hielo al último color que habíamos utilizado para perfilar las zonas más brillantes de la arista y así conseguir que el brillo sea más potente. Es muy importante que en este paso no abuséis y pintéis la totalidad de la arista, porque si lo hacéis, ninguna zona de la arista va a parecer que está brillando. Para conseguir que una zona parezca que está brillando, es muy importante que haya otra zona oscura. Por eso solamente vamos a ir perfilando aquellas zonas de la arista que queramos que sean las más luminosas. Y volvemos a diluir ese mismo color a veladura del tipo 2 y con el pincel muy descargado hacemos punteado sobre los brillos máximos. Tiene que ser en una zona súper reducida. Así vamos a conseguir que el brillo se vea con una mayor intensidad. Para que el brillo se vea bien difuminado, es importante que intentéis que la línea que se crea de corte entre capas no tenga una forma perfectamente definida. Tenéis que ir haciendo como una especie de zigzag para que los puntos no queden perfectamente alineados. De esa forma vais a romper las formas geométricas y el degradado se va a ver muchísimo mejor. Si veis que estáis cubriendo demasiado, tan solo tendréis que ponerle un poquito de agua para que el degradado sea más sutil. Y si por el contrario estáis viendo que no cubre absolutamente nada, añadidle un poquito de pintura. Este es el resultado final. Si os ha gustado, decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.